Hoy veremos la presentación de la persona en la vida cotidiana, un texto de Goffman, representante de la segunda generación del interaccionismo simbólico, publicado originalmente en 1959. Aclaro que en esta versión, en español, tomamos la edición de Amorra Ortu de 1970 y las páginas de dicha edición, de donde se sacan los conceptos, están puestas entre paréntesis. Presentar a Goffman es interesante considerando ciertos aspectos de su vida porque estaban intrínsecamente relacionados con su obra. Valga decir que se introdujo en 1954 en una institución de salud mental, en un hospicio, y allí relevó las condiciones opresivas en las que vivían los internos. Sus conclusiones se ven expresadas en dos textos que son clásicos de la psicología y de la psicología social. El primero de ellos es Internados, de 1961. En realidad el título es Internados, ensayo sobre la situación social de los enfermos mentales. Y el siguiente, de 1963, es Estigmas de identidad deteriorada. Allí acuña el concepto de institución total. Estos hospicios, cárceles, geriátricos y otros. Los comento porque la gente entra voluntariamente, en otros son de reclusión forzosa, donde se generan nuevas formas de sociabilidad que son imposiciones de la propia institución para controlar a los internos allí presentes. Por eso él dice que se trata de verdaderos invernaderos del yo. Cabe señalar que en la década del 60, cuando se publican estos textos, surgieron diversos trabajos de índole interpretativa y metodología quali, que aquí se llama ideográfica también, y por eso puede caracterizarse a Goffman como etnometodólogo o fenomenólogo, en el sentido de que observa las condiciones reales y cotidianas de los hechos sociales que reseñan su obra. En su obra, de todos modos, él cuando analiza estos actos sociales, los ubica en ciertos marcos sociales que los posibilitan. Goffman es sociólogo y estudió una maestría en arte y se nota. Él analiza los encuentros sociales según un modelo que denomina dramatúrgico, basado en el teatro clásico o isabelino que evidentemente él ha estudiado. Este modelo sugiere que el hecho social es una escena y toda escena tiene un backstage o bambalinas en donde se prepara la actuación y se va organizando lo que se muestra al público con una pretensión de eficacia. Si hay un actuante, hay un auditorio, que ambos conforman la escena. Y también, como parte de esta escena, hay un guión social que prescribe las interacciones posibles. Son estas definiciones de las situaciones de interacción social las que constituyen un guión. Estas definiciones implican una división del trabajo, es decir, roles diferenciados. Las pautas de acciones preestablecidas son las rutinas o papeles, y un rol social, por supuesto, puede tener varias rutinas. Nosotros los docentes estamos acostumbrados a una rutina de clase presencial. Este nuevo dispositivo en línea produce una ruptura de la rutina y requiere la adquisición de nuevas habilidades. Así que está más sujeto a las disrupciones. Por último, para esta lámina, como en toda obra colectiva, hay una colaboración entre los actuantes, un consenso de trabajo.
no olvidamos que estamos dentro del paradigma interaccionista simbólico. Podemos pensar entonces a los actuantes como emisores de signos que permiten que la comunicación ocurra, que se identifique a los sujetos actuantes y se defina una situación. Esta comunicación ayuda a generar una economía para interpretar las situaciones en las que uno está inserto. ¿Sí? Es una forma pragmática, finalmente. ¿Por qué? Porque no podemos estar mucho tiempo dudando sobre qué hacer o qué se espera de nosotros o de los otros. Para situarse, el actuante recurre a estereotipos, a ciertas formas típicas, signos convencionales que ayudan a interactuar, lo que produce además una promesa de cómo continuará la interacción, lo cual, por supuesto, es bastante tranquilizador. Sin embargo, debemos hacer notar que en el actuante, el que genera los signos, hay dos grandes tipos de expresividad. Aquella que el sujeto da, básicamente la verbalización, de la cual el sujeto tiene un control, y la que emana del sujeto, que es básicamente la emisión de signos corporales. Y esto constituye una desventaja para el enunciador, ya que los demás lo ven a él de cuerpo entero, en forma total, y uno solo ve parcialmente los signos que su cuerpo emite. A la comunicación verbal la podemos llamar digital, ya que uno puede hablar o hacer silencio. Es decir, la verbalización se controla, presencia, ausencia. Al menos se controla más que el mal aliento o la sudoración, hechos o signos del cuerpo que podemos pensar como de código analógico, es decir, de generación continua. Esta es la simetría fundamental de la comunicación. Otro aspecto que es central en Goffman es esta cuestión de que la sinceridad no es necesaria para una buena actuación, incluso a veces ni siquiera es conveniente para lograr una comunicación eficaz. Aclaramos que Goffman no propone, no impulsa un modelo de cinismo social desembosado, simplemente está descubriendo y describiendo cómo funciona su sociedad, es decir, el capitalismo avanzado, donde el sí mismo, el self, es desarrollado y expresado como una commodity, como una mercancía en una sociedad de competencia sistemática. Justamente Goffman critica que el personaje que uno actúa sea identificado con el sí mismo. Para él, el sí mismo se presenta como una imagen generalmente estimable que el individuo intenta que los demás le atribuyan cuando está en la escena y actúa conforme a ese personaje. El sí mismo, si bien se le atribuye al individuo, no deriva de su supuesto poseedor, sino del escenario, la representación y de su actividad ante testigos. El sí mismo es un efecto dramático. La concepción de persona de Goffman es tributaria de la etimología de la palabra, que alude a la noción de máscara. En el teatro griego clásico, el etrusco también, el latino, los actores portaban máscaras. No casualmente, la palabra máscara incluye el término cara, es lo que está delante de la cara, la máscara.
También hay otras etimologías que aluden a esta idea del perfonare, ¿no? El personaje, lo que resuena, porque tenían un dispositivo de aumento del volumen de los actores. Entonces hay una distancia entre las verdaderas intenciones y la forma en que uno se presenta en las interacciones sociales. Si hay una concepción de persona como máscara, tenemos una fachada, todos tenemos una fachada, o por lo menos deberíamos tenerla. Si no, vamos muy entregados a una representación, sin defensas. La fachada es esta actuación regular y prefijada, con códigos sociales establecidos, pero básicamente lo que aquí se presenta es la forma en que esta fachada se organiza. Se compone de una parte personal, dividida en apariencia y modales, y de una parte social, el medio, escenario o setting, que puede ser, como se dice allí, fijo o móvil. En cualquier actuación hay dos aspectos que la producen. Uno es la tarea misma que el actuante debe realizar y la otra es la representación que hará de esa tarea, la actuación de rol. Por ejemplo, un psicólogo clínico tiene una tarea terapéutica, pero a la vez actúa para ser reconocido como tal, como psicólogo. Ambas actuaciones a veces constituyen un dilema, porque mientras más consciente está uno de que está representando un papel, menos atención le queda para ejecutar la tarea misma que el rol le demanda. Bien, a mayor estatus social, mayor idealización, eso es casi palmario, y mayor representación, mayor actuación explícita. La realeza británica es un epítome de todo esto, un ejemplo muy obvio. Es una actuación permanente de rol, una ceremonia constante. De todos modos, hay otra forma de idealización, la idealización negativa, porque así como los actuantes acreditan los valores de una sociedad, también hay formas de expresar esta idealización en sectores subalternos que representan roles subordinados. Goffman da el ejemplo de los años 50 en Estados Unidos, de cómo las mujeres universitarias tenían que simular su inteligencia para tener cierta aceptabilidad social. Por supuesto, otra vez lo digo, no estaba hablando de esto, sino describiéndolo. Esta idealización de roles hace necesario el ocultamiento de ciertas prácticas o consumos que no forman parte de los valores oficiales, son los consumos secretos. A mayor jerarquía social, mayor posibilidad de requerir estos consumos. Cuando Goffman habla de control expresivo, hace notar que la actuación puede ser lograda o bien puede fallar. En la segunda parte de esta lámina se ven los tipos de performances fallidas agrupadas en tres categorías muy claras en sus ejemplos. Hay una figura retórica que está acá presente, que es la sinécdoque. En psicología no se la usa tanto, se usa más otro término, metonimia. En cualquier caso, se trata de esta idea de que la parte representa el todo, por lo tanto, una falla en un sector de la representación produce una caída del conjunto de la que el personaje, del papel que el personaje está efectuando. Otro término o concepto que toma Goffman es la tergiversación.
lo que significa ocupar un papel que a uno no le corresponde. En general, la tergiversación se define así. En las profesiones que tienen acreditación institucional, por ejemplo, psicólogo, médico, si uno usurpa un título, por supuesto está tergiversando. No todas las acciones sociales, de todos modos, tienen titulaciones, pero la tergiversación, en cualquier caso, es un engaño o una falsa fachada y es flagrante cuando uno es descubierto, y este es un engaño fuerte, doloroso, gravoso. Doloroso para el que descubre que ha sido engañado de alguna manera, sorprendido en su buena fe. De todos modos, Goffman dice que en la vida cotidiana se producen tergiversaciones moderadas, pequeños ocultamientos, e incluso llega a decir que ciertas omisiones estratégicas son aceptables para no lesionar relaciones duraderas, como por ejemplo las relaciones de pareja. Digamos, omisiones estratégicas es un eufemismo, ¿no? Ciertos engaños que uno hace al otro y es mejor no contar. Y el último concepto que se desarrolla en los sectores que hemos visto de su texto es el de mistificación y se relaciona con la distancia que imponen ciertos roles conspicuos importantes. Tiene mucho que ver con los rituales o las ceremonias. Un pequeño comentario de los pocos personales que realizamos es la suposición, la idea de que hay ceremonias que ritualizan una cercanía, políticos besando niños, papas besando pies en Pascuas, cuando no hay coronavirus, que representan en apariencia la oposición a las situaciones de distancia, pero por su excepcionalidad terminan siendo también tributarias de esta idea de la distancia y la mistificación. Bueno, aquí terminamos. Las referencias son la del texto de Goffman, que hoy señalamos, reseñamos, y una recomendación amable de leer los textos que han hablado de la institución total. Muchas gracias.